Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Queridos amigos, ya la conferencia anual de ejecutivos, CADE, está en marcha. Se van a escuchar en las próximas horas la propuesta de los candidatos más visibles, ¿no? Bueno, esta es una decisión de la propia conferencia anual de ejecutivos, en su edición de este año, de establecer, digamos, las prioridades en cuanto a personajes, y ha establecido que serían 5, ¿no?, los, digamos, candidatos a la presidencia en las próximas elecciones que participarán en esta tarde y mañana en sus exposiciones, con sus exposiciones ante el empresariado nacional. Está el doctor Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, la señora Fujimori, César Acuña y Alejandro Toledo. Son 5. Sin embargo, de acuerdo a la versión que Caretas entrega hoy, aparentemente Alan García baraja ser el ausente a la cita, es decir, se ausentaría por razones estratégicas, dicen algunos. Es cierto, en el APRA en esto son expertos en la materia, se pueden anunciar y crea expectativa, después aparece declarando en otro escenario, no necesariamente de los empresarios, y eso puede eventualmente generar más impacto que declarar entre todos juntos de un mismo escenario, o sea, un mismo lugar. Pues eso es parte de las estrategias políticas, está en eso. Si yo voy con, como diría, no digamos decir el montón, pero si voy con todos a un mismo escenario, donde todos van a escuchar, pero igualmente es un escenario cerrado, mejor de pronto no voy a ese escenario y me voy por la tangente y hago una declaración casi espectacular y opaco el resto. Es una estrategia natural, obviamente, si es que se quiere tomar en esos términos. Pero lo de CADE, vamos a ver qué pasa. Y obviamente que esta es una conferencia ya muy tradicional, que ocurre justamente en estos días del año, casi al finalizar. Pero lo que hoy día nos convoca, queridos amigos, es el propio proceso electoral. Hace unos instantes hemos tenido a una funcionaria, la doctora Clavijo, funcionaria del Jurado Nacional de Elecciones, que nos ha detallado parte de lo que sería el cronograma de cumplimiento administrativo obligatorio por parte de las agrupaciones políticas, de formar alianzas hasta el 12, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un cronograma. Pero yo quiero ir a la parte medular del proceso electoral político, en medio de lo que todos ya reconocen, y lo he visto en varios editoriales de hoy, que hay una crisis en los partidos políticos, que hay un proceso más que de consolidación de las entidades políticas que son el pilar fundamental de una democracia, hay un desbarajuste más que una consolidación. Y lo vemos claramente y todos los días en el caso del Partido Popular Cristiano, que dicho sea de paso, ayer me decían, y lo voy a comentar como una baraja de las posibilidades que existen, que de repente la estrategia de Lourdes Flores Nano es que en medio de toda esta situación, de repente ella misma se posesiona y se lanza, porque no se olviden que ella ha sido candidata y que ya tiene un caudal electoral del pasado cercano a casi los 2 millones de personas. O sea, no es una desconocida, tiene un patrimonio electoral, por decirlo de alguna manera, y que puede sorprender, porque finalmente entre las peleas de uno y otro, porque se están peleando entre Kuczynski con Acuña, Acuña con Toledo, Toledo con Alan, Alan con... Exacto, todos se están peleando. De repente salía alguien que dice, miren, este es lo que ustedes quieren, pleitos entre comadres. No, aquí estoy yo para resolver el problema. Cuidado, eso es posible. Yo simplemente lo pongo en el escenario de las posibilidades. Entonces, vamos a conversar con una personalidad política, y muy importante, por cierto, porque hace poco en el Congreso de la República fue reconocido el Instituto Nacional Demócrata de los Estados Unidos, que tiene un representante obviamente, pero que una de las personas más dinámicas que le dio vida a este centro, el Centro Carter, ese instituto, fue precisamente don Fernando Núñez, que está con nosotros. Él es hartamente conocido en América Latina y casi ya un ciudadano peruano, porque le quiere mucho al Perú, a pesar de que, digamos, no nació en el Perú, pero que él es en su origen venezolano,
pero que está acá con nosotros y lo apreciamos mucho. Muy Con buenos mucho días. cariño. ¿Cómo está, don Fernando? Un gusto, un gusto. ¿Qué tal? Escuchando ahí su comentario sobre el panorama local. Es un panorama bien complejo, ¿no? Es bien opinión complejo. suya, ¿cómo lo ve? Sí, yo creo que uniría los dos escenarios. El de CADE, donde ayer casualmente un colega mío venezolano, Moisés Naín, uno de los hombres considerados entre los más 100, de los 100 más influyentes del mundo, dijo casualmente que América Latina está entrando a una era donde se empieza a caer eso que él denominó el hiperpopulismo. Y el Perú estamos verificando en el panorama nacional esta crisis que hay. Uno a veces se aventura a llamarlo crisis de partidos, como si aquí tuviéramos un gran sistema de partidos que no tenemos. Tenemos algunos partidos apareciendo en el escenario y algunos de ellos con fuertes problemas de poder interno, de élites. Pero lo grave es que, a pesar de que son pequeños partidos que no están estructurados, pero están viviendo ellos esa crisis. Sí, entonces sí. Es mucho más grave todavía. Recordemos el contexto. Después del primer gobierno de Alan García, el discurso antipartido del presidente Fujimori hizo mella en un descrédito que ya venía cayendo, como muchos partidos tradicionales de América Latina. Y ahora estamos frente a esto, cúpulas que se resisten un poco a la voluntad de la propia militancia, caudillos, porque hay que recordar que en Perú tenemos partidos con caudillos. Entonces, y un surgimiento, y tal vez por eso le agradezco su comentario sobre el Instituto Nacional Demócrata, un surgimiento también de dirigentes digamos, de edades intermedias, 40, 30, base 30, base 40, que quieren acceder al poder y que se encuentran con una fuerte resistencia al cambio. Ahora, esa resistencia evidentemente viene de los caudillos. Así es. Porque hay que decir que Alan García es un caudillo. Toledo se ha convertido en un caudillo. Los candidatos naturales son caudillos. Sí, pareciera ¿no? que dan opción, o sea, claro. No lo digo en términos peyorativos ni es una realidad. Es una realidad, es un caudillaje, ¿no? Entronizado, un caudillaje hasta cierto punto, yo diría, de nombre, porque en el fondo un caudillo puede tener grandes dominios. Sí. Pero este es un vacío de dominios. Sí, porque están como tentando las cosas, a ver qué pasa, ¿no? Como la gallinita ciega, una cosa así, ¿no? O sea, no la ven claro. Para mí, ninguno de los candidatos la ve claro. Yo como ciudadano opino así. No la ve claro el panorama que tenemos al frente. Este es el tema. Es correcto. Y por lo menos en los talleres que yo dicto, yo insisto mucho en la importancia que los partidos convoquen nuevas generaciones, convoquen mujeres. Hay una óptica totalmente equivocada sobre el papel de la mujer en la política y eso no tiene que ver con que algunas mujeres hayan fracasado en la política, como ha pasado con el caso argentino o ahorita con el caso brasilero. Yo creo que debe haber una presencia fuerte de mujeres en la política. Cierto. Esto de las cuotas también, ¿no? Esto de los porcentajes, es una cosa que debería ser eliminado, porque finalmente hombre y mujer tienen los mismos derechos, el mismo nivel. Es más, en este momento hay más mujeres en el Perú que varones. Así es. Lamentablemente el Congreso no aprobó una reforma que tenía que ver con la alternancia. Totalmente de acuerdo. Ahora, ya estamos en el caballo, pues. Ya estamos. No nos vamos a poder bajar del caballo en la mitad del río, si no nos ahogamos. Entonces hay que ver cómo afrontar este proceso, que si bien es cierto, tenemos organismos electorales confiables. Absolutamente. Eso es importante, ¿no? Ahí por lo menos no tenemos el trauma del papelito manda. Y es decir, tenemos organismos electorales confiables. Y eso me regresa al año 2000, cuando yo vine a instalar las oficinas del Instituto Nacional Demócrata y al Centro Carter, donde teníamos un sistema electoral absolutamente cooptado por Montesinos y su camarilla. En otras palabras, corrupto. Y a partir del año 2000, con la presencia en 2001 de Fernando Tuesta y los siguientes jefes nacionales de OMPE, los magistrados del jurado y el excelente trabajo de RENIEC, es otro panorama. Yo creo que vamos a una elección absolutamente confiada. Que el Estado con ese tipo de instituciones está funcionando para garantizar transparencia de un proceso. Así es. Sin embargo, el problema, mejor dicho, donde está el problema no es precisamente los organismos electorales, sino en los partidos. Porque son los partidos los que han entrado en esta suerte de crisis insalvable, en la que en el Partido Popular Cristiano se llega al extremo de que se denuncia al presidente del partido ante instancias ya públicas, ¿no? Ocurre que le meten un autogol, según Alan García, con plagio de un plan de gobierno que finalmente va a tener que ser repensado y vuelto a presentar.
una izquierda que tiene fracturada absolutamente, o que tiene 3, 4 movimientos de izquierda que confunden mucho más a la gente, y digamos, un rosario de acusaciones contra candidatos que es muy crítica. Son acusaciones no suaves ni digamos ni insignificantes, son acusaciones que tienen que dar respuesta rápida para poder saber si esa persona es moralmente la prueba, la idónea para asumir el cargo de presidente de la República. Claro, y si a eso unimos el informe final que está presentando la comisión que preside la congresista Rosa Mavila sobre la presencia y la influencia del narcotráfico en la política, eso que algún estudio del Consorcio de Investigación Económica y Social CIES llamó en el pasado la presencia de casi un narcoestado. Estamos en una situación complicada. Complicadísima. Sobre todo en la zona de la selva, que yo visité hace poco, y donde prácticamente uno pregunta de dónde sacan los candidatos plata para financiar sus campañas. Ahora, la procedencia de los recursos para financiar campañas ahora también está un poco en discusión, porque uno de los temas que se ha mencionado es que algunos candidatos, algunos, no todos, tienen algún cordón umbilical, una relación con estamentos justamente importantes de un país como son las universidades, ¿no? Así es. Entonces, Acuña tiene su complejo universitario, en el sentido de complejo me refiero Sí. a la empresa. Alan García también responde de alguna manera a una universidad privada porque él es director, y además algunas de sus reuniones las hace en el mismo local donde ejerce la dirección de la Escuela de Política y Gestión Pública, lo que sé yo. Sí. Entonces, y muchos de los políticos que tenemos en el escenario, incluidos los congresistas, tienen intereses creados en universidades. Según Percy Medina, acabo de leer una entrevista que le hacen, no hay ninguna norma que impida que una universidad pueda financiar un partido político. ¿Eso ocurre en otras partes del mundo o solo en el Perú? Con una fuerte presencia en el Perú. Normalmente las universidades son estamentos académicos y lo que hacen los partidos es montar una especie de tanques de pensamiento que sí pueden estar ligados a una universidad. La del Centro Carter, por ejemplo. Está ligada a una universidad. Está ligada a una universidad, pero el Centro Carter no es un partido político. No, en este claro, caso, es un instituto, por decirlo, vamos a decir, de gobernabilidad democrática y todo lo demás, ¿no? Así es. Aquí yo creo que nos encaminamos a que después de este proceso electoral volvamos a tomar y a retomar lo que se llaman las reformas que se necesitan hacer en las leyes y delimitar. Usted sí. Y yo que vivimos en esta ciudad vemos los paneles donde precisamente están las caras de los presidentes de las universidades. Eso es una publicidad política escondida. O ni siquiera escondida, descarada, pero la vemos a vista y paciencia de las autoridades y no pasa nada. Claro, eso habría que hacerlo. Pero la ley universitaria que se ha aprobado y que ahora se le está cuestionando, sí. ¿no? Dice en uno de sus artículos que las universidades no pueden tener, sus fines no son ni de lucro, sino sus fines son de educar y no involucrarse en actividades. Pero lamentablemente la realidad contrasta, pues. Así la realidad nos muestra que efectivamente muchas universidades cuyos propietarios están en política están usando recursos de esa universidad que, dicho sea de paso, se multiplican más porque tienen ellos exoneraciones tributarias que no la tiene otro candidato, por decirlo de alguna manera. Es correcto. Ahora bien, pero sacar una norma a esta altura ya no es posible. Para esta elección ya no es posible. Ya, las reglas están dadas. El asunto sería inmediatamente en la próxima legislatura, ya con un nuevo gobierno, un nuevo parlamento, tomar estos puntos en cuenta, porque nos están metiendo en una especie de gato por liebre, estamos trasladando esa informalidad que a veces vemos en la calle al mundo de las universidades y de la política. Usted tiene ya 15 años de experiencia en el Perú. Es correcto. Porque usted acaba de decir que llegó justamente para establecer el Centro Carter, el Instituto Nacional Demócrata, en el año 2000. Así es. Entonces, en 15 años ya es tiempo suficiente para que usted tenga una verdadera radiografía, ¿no? de este cuerpo, por decirlo, vamos a decir, institucional que tiene el Perú, que por momentos parece decapitado, ¿no? O sea, sin brazos, cercenado, en otras palabras. Un Frankenstein. Exactamente. Entonces uno dice, oye, con esto no podemos ir ni a la esquina. Así como están las cosas, un Congreso totalmente desprestigiado, ¿no? Los poderes del Estado, institucionalmente en el Perú y probablemente en otros países, no sé, pero yo hablo de mi país, están desprestigiados. La gente no cree. El nivel de confianza y credibilidad
está por los suelos. Según Latino Barómetro, los que vivimos en el Perú somos los ciudadanos más desconfiados de toda América Latina. Y cuando más bien se presionaba para decir, bueno, ¿en quién confías? Bueno, la gente decía, confío más en mi mamá y en mi papá que en mi propia pareja. Ya por ahí vemos un nivel de desconfianza pareja, porque el otro muy día fuerte. le digo a mi señora, voy a salir. Y me dijo, ¿para qué? ¿A dónde vas? Entonces, ya estás desconfiando, ¿no? Y desde que voy hay... a comprar pan. Ajá. Sí, pero a ver, vas a regresar temprano, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, y hay un nivel de hasta ya como costumbre, por decir, no por desconfianza, sino por la costumbre de que preguntan, oye, ¿y a dónde? ¿Cómo es? Esta semana la OMPE presentó un libro en un conocido hotel capitalino y yo asistí al momento en que un señor que estaba ahí hablando con su mujer por teléfono, la mujer le exigió que le sacara una foto del lugar donde estaba ahora es más fácil, ¿no? para probar. Ahora lo pueden rastrear, la confianza, ¿no? está o sea, instalada entre nosotros. Lo pueden rastrear con su GPS y su Absolutamente. chica ahí dice, estoy comprando pan, quiero ver la panadería, ¿no? Así es. Pero esa desconfianza también está en el campo de la política. Eso, muy lamentablemente fuerte, es extendido. Y esta guerra de encuestas, la gente dice, pero bueno, si iba adelante tal y ahora va menos o el otro, es un poco porque la gente que opina en las encuestas, primero las encuestas son una percepción de un momento. Y luego porque la gente todavía no tiene muy claro qué va a hacer con su voto. Hay gente que ni siquiera sabe cuándo son las elecciones. Pero yo insistía en 15 años, sí, un experto, porque usted es un experto. Muchas gracias. Que es el analista, que mira de arriba, ¿no? O sea, no estamos como los que vivimos acá, que estamos preocupados por el futuro. No, usted ve desde arriba la situación, entonces la ve con más solvencia, la ve con más tranquilidad, ¿no es cierto? Y lo puede hacer fríamente un análisis. La propuesta que le hago es, díganos, Fernando Núñez, ¿qué hacer? Porque estamos en un hoyo, ¿no es cierto? Estamos al borde de un abismo. Ya. Al filo de la navaja. No se voy a poner en los extremos, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Porque cada día sentimos el deterioro de la inseguridad ciudadana que afecta sensiblemente a los ciudadanos. Vemos que la situación económica se pone mucho más compleja, ¿no? Entonces, el nivel de confianza y credibilidad de los ciudadanos respecto al Estado es cada día más deficiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿Cuál debe ser nuestra conducta colectiva y personal frente a estos desafíos del futuro? O del ahora mismo, del mañana. Yo pienso que lo primero es nunca retroceder. Eso es una lección aprendida en cualquiera de nuestros países. Nunca volver al pasado. Y a partir de ahí reconocer las cosas buenas que sí se han hecho. Se ha reducido el nivel de pobreza. Estamos entrando en un periodo donde el ciudadano está más preocupado por su seguridad, porque es un tema que está afectado, y también un poco se está involucrando, noto más, en los niveles de gobierno municipal, que son los que le toca más a su puerta. Pero ahorita que vamos a entrar en esta oportunidad de una elección, yo considero que una elección siempre es una oportunidad, los candidatos tendrían que presentarle al país soluciones mucho más concretas, no cosas gaseosas, sino las 4 o 5 cosas que van a poder hacer, porque tampoco en un gobierno se hace mucho, y que la población se tome también un tiempecito para no hacer una elección solamente emocional, sino un poquito más racional. Pero esa capacidad reflexiva, ¿cree que está anidando en la población del Perú? Fíjense que yo creo que sí. Yo creo que conversando con un chofer de combi, con un chofer de taxi, con una señora en el mercado, su capacidad de análisis está ahí. No, yo no resto la posibilidad de que los ciudadanos de alguna manera en su momento reflexionen, ¿no? Pero digo, si fuera una reacción reflexiva absolutamente colectiva y contundente, estoy seguro que los candidatos la pensarían 2 veces de meterse en un proceso así, porque la gente sería exigente, ¿no es cierto? Así es. Y hemos visto algunos brotes de exigencias con la ley del Pulpines, por ejemplo, ¿no es cierto? Que fueron brotes de exigencia, ¿no? Dice, no queremos que se haga esto, queremos esto. Y entonces han tenido que dar marcha atrás. Hay una presión. Hay una presión social. Pero no es pues la que estoy diciéndole, la presión permanente. Es esporádica. Sí, yo sí creo que debería ser permanente. Se llena de entusiasmo y a las pocas horas es como el globo que se desinfla, ¿no? Pierde fuerza. Mire, don Alberto, en los países donde se ha recuperado el proceso democrático, normalmente pasa eso.
Hay una gran efervescencia como hubo acá en el año 98-99, que los estudiantes salieron a la calle a demandar libertades, pero luego se instala el sistema democrático y viene como un adormecimiento de las masas. Yo lo que invito a que la gente que nos está oyendo y nos está viendo, que sepa que no se le puede entregar a los gobernantes un cheque en blanco. Correcto. El ciudadano tiene que ser un ciudadano mucho más activo. Yo entiendo, muchos me dicen, oye Lucho, no tengo tiempo para activar en política porque tengo que dedicarme a mi empresa, a sobrevivir con mi familia. Pero elegir a las personas que van a ser nuestros empleados, porque en el fondo lo que vamos a elegir son nuestros empleados. Claro. Es un desafío que merece un poquito de atención. Es como el examen médico que cada cierto tiempo uno tiene que hacerse. Igual hay que hacer el examen del país. ¿Usted se ha dado cuenta, Luis Fernando Núñez, que en América Latina estos procesos han sido cíclicos? Así es. ¿No es cierto? O sea, han cíclicos. Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con un Macri en Argentina. Así es. Que se encuentra, es cierto, con un apoyo popular, pero con manos atadas, porque la economía argentina en este momento, si no está recesada es porque, bueno, dicen que Dios también es medio argentino, ¿no? Pero digamos al menos el Papa es argentino, entonces la bendición está por ahí. Sí. Pero los argentinos en este momento creo que tienen de reservas internacionales no más de 3.000 millones de dólares. Cosa insólita, que nosotros ya tenemos nosotros tenemos más de 60.000 millones de dólares. Si es que esas son las cifras, porque lo que ha reconocido el señor Macri es que él cree que a partir del 10 de diciembre se va a descubrir cuáles son las reales cifras. Que parece que no hay nada en las arcas. Han estado maquilladas. Es más, la presidenta le está poniendo una serie de trabas para el acto de transmisión de mando. Pero digamos, el sentido de buena fe de este electo presidente es que, por ahí dice, escuché una declaración, aparentemente, dice, hay unos 3.000 millones. Lo cual es nada. Para Argentina. Se han raspado la olla. Para Argentina es con Colón prácticamente. El granero de América. Exacto, el granero, imagínense. Así es. Entonces la situación es bastante compleja para un país que vivió en su momento sumergido en mucha abundancia, ¿no? Y los analistas económicos hablan ahora del fracaso del modelo brasilero, que está haciendo agua. Claro, exacto. Entonces pasamos de un escenario en el que el Perú no se puede desligar. Así es. ¿No es cierto? De ninguna manera América Latina hoy ya no tiene la misma alegría y de la bonanza económica, de que América Latina estaba creciendo, porque puede venir un largo proceso de decrecimiento con recesión económica que finalmente puede empobrecer más a la gente. Y por eso decía que no podemos retroceder, porque los ciudadanos lo que quieren es avanzar en su proceso para sus hijos, pero para sus nietos. Para que avancen los ciudadanos y sus expectativas, tienen que haber líderes, tienen que haber dirigentes políticos. Estoy de acuerdo con eso. Y si no tenemos gente que sepa administrar honestamente, con probidad, los recursos públicos, los va a dilapidar o se los roban o sencillamente hacen obras absurdas. Mire usted, me contaban de que la Panamericana Sur entre el norte y el sur, entre la carretera Panamericana entre el norte y el sur, hace 40 años estaba planificada doble carril. Solo hemos hecho un tramo de Lima hasta creo que a Pucusana o un poquito más allá, y no hay. Tenemos una carretera central, ¿no? Que imagínense que es el lugar por donde se abastece Lima de alimentos que vienen del centro andino y que nos conecta con la sierra y con la selva. No existe más. ¿Y cuánto hemos, solamente en los últimos 10 años, presupuestos de la República cercanos a los 80.000 millones de dólares? Serían 800.000 millones de dólares en 10 años. En 10 años, ¿eh? Con eso yo habría construido un montón de cosas. Es decir, se ha hablado de ese túnel. Exacto, pues uno se pregunta, ¿dónde se fue la plata? En muchos casos. Se ha dilapidado en obras no necesarias, canchas de fútbol para 5.000 personas no donde viven 500. Hablando en términos hay una falta de prospección. Es más, uno en Lima, a las 6 de la tarde, Javier Prado o cualquiera de nuestras vías principales, porque ya no están construyéndose los segundos pisos de esas avenidas, del Sanjón. Eso ya debería estar, porque hay que tener la perspectiva cómo será Lima dentro de 20 años. Tenemos gobernantes que se proyecten. Tenemos unos gobernantes muy dados a apagar los incendios del día. Claro. Y eso es un comentario que me lleva a decirles que he conversado con algunos ex primer ministros, ex premieres peruanos, que me han dicho, Lucho, el 80% de mi día estoy apagando incendios y no puedo pensar en el futuro de mi país. Claro, porque finalmente un gobierno cuando ingresa
por 5 años, tiene que dejar por lo menos viable proyectos que puedan asegurar el mediano y largo plazo. Así es. Porque nadie gobierna de hora en hora. Claro. No sé, día a día, casi se gobierna del día a día. Digo, en América Latina casi gobiernan en el día a día. Por eso es que estamos ahora atravesando este problema grave en los partidos y lo que Moisés Naín llamaba el fin de la era del hiperpopulismo. Pero habría que analizar con mayor profundidad, y por cierto que lo vamos a invitar, porque 30 minutos no nos permite. Pero lo cierto es lo que comentaba. Por ejemplo, es tan urgente ampliar la carretera panamericana, no se ha hecho. Es tan urgente crear la transversal de la sierra, ¿no? Así es. Es tan urgente armar una carretera central. Sin embargo, se invirtieron miles de millones de dólares para hacer la transoceánica, donde pasa un camión cada hora, ¿no? Entonces uno dice, cierto, a nosotros nos interesa tener vínculos con Brasil y todo lo más, pero hay prioridad, pues. Si acá necesitábamos una carretera central, ¿no es cierto? Yo prefería invertir en una carretera central que me iba a bajar costos de alimentos, me iba a generar mayor fluidez del tránsito pesado y de la carga de pasajeros, cosa que no se ha hecho. Pero eso que usted dice es muy cierto. Hace un par de semanas estuve casualmente en Madre de Dios y me llevaron a conocer la célebre carretera interoceánica. Y también conocí un asentamiento humano inmenso que se llama El Triunfo, del otro lado del puente, donde está la carretera hermosa y una pobreza extrema. Una pobreza tremenda. Se supone que las carreteras llevan desarrollo. Así es. Para eso se hacen, ¿cierto? Es. Pero ocurre lo contrario. Hay un déficit de infraestructura muy brevemente, fuerte. En los últimos 2 minutos, ¿tengo 2 minutos producción? Sí, 3 minutos. A ver, Venezuela. Yo ayer hice un comentario porque me parece que Venezuela es un pueblo al que yo en algún momento conocí, porque como corresponsal viajé, estuve en Caracas trabajando un tiempo corto, pero estuve ahí. Y pero es un pueblo muy laborioso, muy cariñoso además, ¿no? O sea, yo me acuerdo de los venezolanos, son caribeños, querendones y así todo, ¿no? Es, así es. Entonces, pero lo que viene ocurriendo, el drama que viene ocurriendo ahora con el señor Maduro, con crímenes atribuidos a la mano oficial, la mano negra, que estas elecciones no sabe qué va a pasar. ¿Cuál es el panorama futuro, inmediato, mejor dicho, de Venezuela? Panorama como ciudadano venezolano. Lamentablemente un panorama de mucha inestabilidad, porque si efectivamente, como lo dicen las encuestas, la Asamblea Nacional, o sea, el Congreso Nacional, va a estar ahora en manos de la oposición, el gobierno le va a hacer toda la guerra para que de esa asamblea no salga una ley aprobada, y si sale alguna se la van a impugnar a través del Tribunal Supremo. Así que lamentablemente las noticias sobre Venezuela no son agradables, no solamente la violencia política, sino la intervención descarada del gobierno en toda la campaña electoral. Ayer el presidente de la República cerrando la campaña electoral por parte del oficialismo, cosa que está absolutamente prohibida por la ley. Advertencia que dijo, si hay algo ahí, salgo a la calle, ¿no? Tomo las calles, ¿no? Sí, el panorama no es fácil. El presidente Macri va a invocar la Carta Democrática en la reunión que van a tener. ¿No? Así es, pero el sistema venezolano está muy deteriorado. Y se ha instalado una cúpula de corrupción en el poder que va a ser muy difícil desmantelarla en el corto plazo. Imagínese Venezuela, un país con un potencial en hidrocarburos enorme, ¿no? Y donde tantas familias peruanas emigraron en los años 70. Muchas personas que viven en Venezuela. Bueno, auguramos mejores situaciones para su país y para el pueblo de Venezuela, que efectivamente es un pueblo hermano. Así es. Como dice, bolivariano, cierto que bolivariano. Y esperemos que el 9 de diciembre se conmemora la batalla de Cucho, ¿no es cierto? 9, así es. Que es Día del Ejército. Y yo recuerdo que una ceremonia que se hizo en las Pampas de Junín, ahí vi el perfil de un militar, que todavía está la foto de recuerdo, de un militar joven, que era el señor Chávez, Hugo Chávez, que vino para esa ceremonia propiciada por el general Velasco Alvarado. Que él admiraba mucho. Que él admiraba, ¿no? Decía, mi general, decía. Así es. Bueno, pero en todo caso, no hablemos de los difuntos, porque ellos descansan en paz, hablemos de los vivos. Así es. Y esperemos que aquí el 10 de abril resucitemos la democracia. Qué bueno. Y en toda América Latina, ¿no? Es correcto. En toda América Latina. Gracias, don Fernando Lunes. Un gusto. Muy amable. Muy amable, queridos amigos. Son entrevistas de reflexión, porque no queremos entrar en esos
esos debates así estériles, que sin trascendencia, que se ponen, y que las cuentas, que la agenda, que la cosa, y nos estamos en eso. Obviamente a los candidatos les interesa que entremos en ese tipo de discusión. Los medios de comunicación tienen que reflexionar, tienen que llevarle a los hogares peruanos cómo usted tiene que pensar o repensar su actuación como ciudadano en la vida política de un país. Eso es importante. Por eso que hacemos esto. Queridos amigos, ahora sí me despido. Gracias, don Fernando. Desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.